venid a las aguas. ¿A cuáles aguas? A las de Jesús, a las que Dios nos puede dar. Quiero que leamos Isaías 55, versículo 1 y 2. Isaías 55, versículo 1 y versículo 2. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta palabra. A todos los sedientos, ¿qué dice? A todos los sedientos, venid. Es una invitación que el Señor está haciendo. Dice, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Mire qué lindo eso. Venid y comprad, dice, y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Un llamado de atención. Dice, oídme atentamente y comed del bien de Él, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y se deleitará vuestra alma con grosura. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en esta hora, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice, y tú lo has prometido, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarás. Bendigo la vida de los que están aquí presentes, bendigo a los hermanos que se han conectado desde otros países. Y declaro, Señor, que tú eres el que vas a hablar en esta mañana. Yo te ruego que uses mi vida, mi boca, para poder transmitir ese mensaje. Y que cada vida, cada corazón de los que están aquí escuchen esa palabra para que verdaderamente puedan vivir esas vidas abundantes en ti, Señor. Declaro que son buena tierra, Padre, y que la palabra como buena semilla va a producir un buen fruto, Señor, en la vida de cada uno, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mire, cada uno de nosotros quizás pasamos horas y horas de nuestro tiempo esforzándonos, trabajando en lo que sabemos y podemos hacer. Ya sea en nuestro trabajo, en un negocio, en el estudio, nos esforzamos. Todo ello con el principal propósito de tener lo necesario y suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas. ¿No es cierto que papá sale a trabajar duro? Y si hay alguna forma de trabajar horas extras, lo hace. ¿Por qué? Porque quiere ganar más dinero, quiere tener más ingresos. La hermana, el hermano que tiene un negocio se esfuerza, pero Dios quiere que seamos cuidadosos, ¿verdad? Que no nos afanemos. Y si lo buscamos a Él, la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amémoslo, determinemos vivir para Él y entonces dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí hay testimonios grandes y yo soy un testimonio vivo de que Dios es fiel y más que fiel. A mí me impresiona cuando toca vidas, corazones y envía bendición, de verdad. Yo me quedo perpleja, asombrada. Entonces, a veces nos afanamos en cualquier área de la que nosotros nos movamos, en el negocio, en el estudio, en un empleo. Y repito, todo ello con el propósito de satisfacer las necesidades básicas de nuestra casa. Y claro está, debemos nosotros de ser hombres y mujeres diligentes, no perezosos, ¿verdad? No perezosos. Mire, es duro, pero también la palabra de Dios dice que el que no trabaja es digno que ni coma. Qué tremendo, pero el que no trabaja porque no quiere, y sí hay gente de esa, ¿verdad? Pero Dios, mire qué lindo, fíjese que aquí hay hombres y mujeres que se esfuerzan trabajando, pero hacen el tiempo para servirle a Dios. Cuando tienen un privilegio, yo no sé cómo hacen, porque tienen que irse bien de mañana para su trabajo, por los tráficos, madrugar mucho, vienen muy nochecito y la familia demanda también, ¿verdad? Pero hacen el tiempo.
y estudian y preparan y sirven y vienen aquí a servir. A mí me impresiona. Entonces, sin embargo, por lo general terminamos muchas veces siendo esclavos de lo material. ¿No le ha pasado a alguno de los que estamos aquí? Esclavo de lo material. Nos vamos volviendo esclavos de lo físico y perecedero, de lo que se muere. Mire, dice la palabra de Dios que debemos de hacer tesoros en el cielo. Dice donde la polilla y el orín no corrompen. Aquí se ha fijado usted, uno hace un mueblecito de madera y allá al tiempito ya está ahí el poquito de acerrín, ¿verdad? Eso se va carcomiendo, y cuando uno viene a ver, si eran sillas de madera, ya están bien huecas y ya uno tiene que sentarse con mucho cuidadito o ya tirarla al fuego, ¿verdad? Pero mire, dice que cuando nos esforzamos en hacer tesoros en el cielo, eso no lo roban los ladrones, eso no lo minan las polillas, no se lo comen. Entonces, todo eso, ese esfuerzo y que nos vamos haciendo esclavos, todo por caer en el gran error de enfocarnos y poner nuestra mirada solo en eso, en lo material, más lo material que en lo espiritual y lo eterno. Debemos nosotros de esforzarnos por lo eterno. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 4, versículo 4, la parte B de ese versículo, Mateo 4:4, dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre. Mire qué rico es comerse un pancito recién salido, ¿verdad? Ahí tenemos que irnos midiendo, porque si no después la ropa no nos queda. Pero qué delicioso es comerse un pancito. Pero mire, dice el Señor aquí, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan debemos de esforzarnos. Y una vez más, lo felicito, lo bendigo, pero oro para que la palabra de Dios se retenga en su mente y en su corazón y la ponga por obra. En este versículo vemos nosotros cómo Jesús afirmaba que lo más importante y necesario para el ser humano era alimentar y saciar su área espiritual. Que eso debe de ser lo primordial, lo más importante en la vida del ser humano. Sí es importante cuidarnos en lo que comemos, sí es bueno hacer ejercicio, y a los que hacen tiempo, gloria a Dios, es bueno. Pero mire, más que cuidar y querernos ver, ¿verdad?, bien esbeltos y bien bonitos y bonitas, más que eso, alimentar nuestro corazón. Es que de verdad, si no alimentamos nuestra vida espiritual, vamos decayendo. Y en esta porción bíblica que hemos leído hoy, en ese versículo, en esos versículos de Isaías 55, 1 y 2, se nos llama la atención diciendo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y continúa diciendo: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero no de las de aquí, ¿verdad?, con lo del cielo. Por lo que la invitación que nos hace nuestro Padre hoy, este día, esta mañana, es a que vayamos a Él todos los que estemos sedientos, ¿verdad? Dice, venid, dice, los que estén sedientos, cansados, los que están cansados. ¿Cuántos de aquí no están cansados? No porque subimos gradas o llevamos carga. Cansados de la vida o de las situaciones o de los problemas. Ya no aguanto, cansados. ¿Cuántos? Pero el Señor dice: venid los sedientos, venid los cansados, venid los frustrados. ¿Qué te frustró? Que te dejó ella o te dejó él, ¿verdad? Frustrados porque empiezo un negocio y no me funciona, y entonces dice también que vengamos los desesperanzados, los que no tienen esperanza. Dice que vengamos a Él los vacíos. No le hallo sentido a mi vida. Intento por aquí, como la mujer samaritana, ¿verdad? Esa mujer estaba vacía. Por eso buscaba uno y por eso buscaba otro. Cuidadito los que estamos aquí. Grandes, medianos o pequeños. Cuidadito. No andemos buscando. Mire, qué terrible. Y Dios pone un alto, ¿verdad? Y para que
el pecado ya deje de hacerse y de reincidir, Dios pone un alto. Muchos podemos estar así hoy, como esos, cansados, sedientos, frustrados, desesperanzados y vacíos. Muchos podemos estar así hoy mismo, hoy en esta mañana. No por gusto Dios trae la palabra, no. Quizás las cosas no salieron como esperábamos y es posible que estemos así, cansados, vacíos, frustrados, pero el Señor nos hace un llamado. Qué lindo el Señor, interesado en nosotros. Y dice, nos hace un llamado a ir a Él. Y así que su inagotable gracia nos provea todo lo que nos haga falta. Y no solo a nivel espiritual, mire, Dios está dispuesto a darnos espiritualmente, nos llena, poder, autoridad, unción, ese gozo, ¿verdad?, que viene, aunque tengamos problemas. Sí, Dios está interesado en el área espiritual, pero fíjese que no solo en eso, Dios es tan poderoso para saciar nuestra área emocional, lo que decía yo, ¿verdad? Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Él va a dar la ayuda idónea, o el ayudo idóneo, ¿verdad? El hombre. Pero mire, tengamos mucho cuidado, esperemos en el Señor, no nos apresuremos. Él tiene la otra mitad para cada quien, pero Él puede hacerlo, pero debemos de esperar en Él. Y también Él está interesado en el área física, en el área material. Él nos saciará en toda área de nuestra vida, sea cual sea la situación que estemos enfrentando este día, esta mañana. Y vamos a ver nosotros qué necesitamos para ser saciados. En primer lugar, debemos de sumergirnos en el río de Dios. Si pensamos nosotros, y yo me acuerdo, hace ya muchos años, el hermano Estanislao nos invitó a una propiedad que había de la familia y un lugar donde pasaba un río. Qué rico, ¿verdad? Y alguna vez quizás usted ha ido con su familia, con sus niños, ha llevado pancitos con frijoles y se ha ido a dar un chapuzón a un río. Entonces, qué lindo es pensar en un río, qué hermoso es ver en la naturaleza cómo el río fluye, esas aguas. Los ríos provocan vida a la naturaleza. Todos los árboles, toda la vegetación que está cerca de un río tiene vida, produce frescura. También sacia la sed, ¿verdad? Entonces, qué lindo es cuando ve uno cómo el río puede saciar la sed, puede purificar y también limpia. Pero eso mismo hace el río de Dios en nuestras vidas. Sacia, limpia, purifica. Pensemos en qué necesito para sumergirme en ese río. ¿Qué necesito para ir a esas aguas? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita usted? Esta mañana Dios nos está diciendo cómo llegar. Entonces la interrogante, ¿cómo yo llego a esas aguas? Lo vemos en el versículo 1 de Isaías 55. Y dice, a todos los sedientos, hago énfasis, venid a las aguas. Necesitamos estar sedientos para ir a esas aguas. Cuando uno no tiene sed, no tiene ganas de tomar sorbitos de agua, ¿verdad? Pero mire, cuando hoy en este tiempo que está tan caluroso, yo me deleito tomando agua. En el área espiritual, necesitamos estar sedientos. Pidámosle al Espíritu Santo que ponga hambre, que ponga sed, que estemos nosotros dependiendo, ¿verdad? Queriendo esa agua. Entonces necesitamos estar sedientos para ir a esas aguas. Cada día de mi vida debo anhelar más y más de Dios, más y más de su Espíritu Santo. El tema de todos los días de prédica. Debemos de buscar de Dios, debemos de buscar ese tiempo de comunión, postrarnos a sus pies, leer la palabra, venir a la iglesia, escuchar mensajes que edifiquen. Necesitamos estar sedientos. Necesitamos buscar de Dios, de su Espíritu Santo cada día más y más. Y cada vez menos de nosotros, de lo material, de lo perecedero. Debemos de ir menguando para que el Señor vaya creciendo.
Quiero leer Salmos 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire, qué animalito este. Dice que él brama, llora, gime por las aguas. Ir a tomar agüita. Pero nosotros debemos de buscar las aguas del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos acción. ¿Qué es acción? Si yo estaba sentada, si yo estaba acostada en la cama, en una hamaca, levantarme, caminar, accionar. Nosotros debemos de tomar acción. Y si yo he estado más hambriento del mundo, de las cosas materiales, de trabajar, de hacer dinero, de esto, de lo otro, si he estado afanado en lo perecedero, en el pecado, muchos se esfuerzan. Mire, para pecar a veces se necesita hacer mucho esfuerzo y no nos importa hacer el esfuerzo con tal de llegar. ¿Esfuerzo por qué? Si hay un hombre o una mujer que es casado y tiene otras amistades, entonces se esfuerza escondiendo la llamada, ¿verdad? Escondiendo los mensajitos, ¿verdad? Después dice una mentira para darse una escapadita, ¿verdad? Para ir a encontrarse, ¿verdad? Y después se necesita mucho esfuerzo para estar cubriendo ese tamalito de pecado, ¿verdad? Se necesita esfuerzo. Pero mire qué lindo es caminar en libertad, cuando usted y yo no tenemos nada que esconder. Soy como soy en todos lados, de la misma manera, no tengo que esconder, libre, ¿verdad? Pero para cubrir cuando se dice una mentira, para cubrir la mentira hay que decir otra mentira y otra mentira. Entonces, a veces se ha estado esforzando y hambriento de las cosas del mundo, del pecado, de hacer el mal. Debo hacer un alto y cambiar de dirección y volverme un hambriento y una sedienta de ese poderoso río, de esa agua viva. Nuestro Dios es integral. Mire, Él no nos va a querer dar solo cosas espirituales. Él también quiere darnos materiales. Él también quiere darnos en el área emocional. Él está dispuesto para saciarnos en toda. Nuestro Dios es alguien integral. Y claro está, así como le busquemos y seamos llenos de su presencia, de igual forma Él se ocupará de lo material que estemos necesitando. Repito. Primero, busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6, 25 en adelante, lo voy a leer. Vamos a leerlo. Dice Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, tan linda, ¿verdad? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vemos en estos versículos cómo Jesús hace un énfasis en lo que debe de ser nuestra prioridad o la prioridad de nuestra vida. Nos hace recordar lo poderoso y grande que es Él, nuestro Dios, y del cuidado que Él tiene con cada uno de nosotros.
Es por eso que Él nos dice que no se afanen, no se afanen por las cosas materiales. Necesitamos buscarle a Él cada día más que a cualquier cosa en la vida. Es por eso que es necesario que cada día nosotros nos sumerjamos en ese río, ir a las aguas y cada vez nadar y nadar más profundo, porque Dios nos quiere llevar de aumento en aumento, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. La vida de un cristiano no debe de ser cada vez para atrás. ¿Y por qué para atrás? ¿Y por qué es cada vez menos? ¿Y por qué? No, la vida de un hijo de Dios debe de ser cada día de aumento en aumento. Pero eso va a depender si nosotros vamos al río de esas aguas preciosas. Yo estoy en este lugar, mi vida es un testimonio. Yo estoy en este lugar y puedo testificarles que la Blanqui de niña y de jovencita, de años atrás, nunca imaginé lo que Dios haría conmigo. Créanme que yo nunca pensé lo que iba a hacer conmigo. Y fíjense que mi esposo testificaba de que él de niño se crió en un tiempo tan escaso materialmente hablando. Y él contaba que por allí en la zona de La Delicia, Santa Tecla, llegaron unos hombres de Cuba y se lo pedían a mi suegra que se los regalara, se los diera de alguna manera, legal por supuesto, para llevárselo y que se criara allá en otro país. Pero, ¿cómo, verdad? No, era su niñito, ¿cómo lo iban a regalar? Ni aunque tuvieran todo lo materialmente hablando, pero lo crió en esa situación difícil, en ese tiempo difícil. Pero mire cómo Dios le concedió a él algo que quizás él ni se imaginaba. Sí, fue a Cuba, viajó muchos países. La gente lo conoció aquí y en otros países, lo conocieron muchas personas. Entonces, él en ese tiempo ni se imaginó. Pero hablando de mi persona, yo nunca imaginé lo que Dios iba a hacer conmigo. El cambio que produciría en mi vida el ir a sus aguas. El permitir que Él hiciera lo que tuviera que hacer con mi vida. Yo estoy segura que entre más y más nosotros busquemos profundizar en las aguas del Señor, nuestra vida no va a volver a ser igual que antes. Mi vida no va a ser igual que antes. Su vida no va a ser igual que antes. Entonces, así como también lo hizo conmigo, también lo quiere hacer con usted. Que Dios lo lleve de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque usted va a dedicar tiempo para meterse en ese río. Hemos cambiado, yo he cambiado, y yo sé que muchos o todos hemos cambiado, no somos los mismos de ayer, no somos los mismos de 5 años atrás. Si vemos hacia atrás, nuestra vida no es igual. Hemos cambiado, no somos los mismos, pero Señor, queremos más. ¿Y cómo podemos obtener eso más? Mire, Dios no se va a poner molesto y va a decir de alguien, de alguno de nosotros: pero mi hijo y mi hija solo vienen y todos los días vienen y me piden y lloran y me piden perdón y quieren más de mí y más de mí. No, Él precisamente quiere darnos más. En segundo lugar, ¿qué produce en mí esas aguas, ese río? Ya dijimos lo que un río puede hacer naturalmente. Y que eso es aplicable también en el área espiritual. Esas aguas producirán en mí y en usted grandes cosas. Va a dar vida, nos va a dar vida. Su agua puede limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Por muy oscuro que haya sido nuestro pasado, cada quien sabe cosas que quizás solo usted sabe, ni su mamá, ni su hermano, ni su esposo, ni su esposa. Solo usted y Dios, por supuesto. Cuánta cosa nosotros hicimos, arrastramos. Pero mire, no importa su pasado, no importan los errores. Él nos limpia con su agua. Su agua también nos purifica. Cada día Él va quitando
quitando cualquier mancha, cualquier basurita que ha ido llegando a nuestras vidas. Nos purifica y nos deja con un brillo espiritual. Cuando esas aguas están saciando nuestra vida, mire, en los rostros se puede ver que hay vida de Dios. El agua nos purifica, el agua nos da vida. Debemos de ir y meternos en ese río de su agua. El agua que viene del Señor también nos cubre. Qué rico es meterse, ¿verdad? En un río, en una piscina, a veces en el mar. Tenemos que tener mucho cuidadito, pero qué rico, no solo quedarnos con el agüita, con lo fresquito en los pies, ¿verdad? Que nos cubra. Su agua nos cubre. Al nadar nosotros nos sumergimos y esa agua cubre todo nuestro cuerpo. Así como Jesús fue a esa cruz por amor a nosotros, su sangre vino a cubrir nuestras vidas. Ya no más la gente verá nuestro pasado o nuestras imperfecciones, porque estaremos siendo cubiertos por su amor, por su gracia, por su misericordia. Necesitamos meternos en ese río y ser cubiertos por él. Qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que justo no hay ni siquiera uno. Pero mire, nosotros somos justos. No por nosotros mismos, es precisamente por esa sangre de Jesús. Cualquiera, y cuando los demonios y cuando Satanás viene y nos quiere acusar, él tiene que ver que somos justos. La sangre de Jesús nos está cubriendo. Entonces la sangre de Jesús, esa agua que viene del Señor, nos cubre. Su agua también refresca. Quiere decir que si yo he estado estancado, su agua traerá algo nuevo a mi vida. Su agua me dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Mire, el hombre puede vivir muchos días sin comer alimento sólido, pero no puede sobrevivir si el agua le hace falta. Entonces, su agua nos refresca. Eso quiere decir, repito, que si yo he estado estancado, su agua traerá, el agua del Señor traerá cosas nuevas a mi vida. También su agua trae sanidad. Si hay dolor en nuestro corazón por algo o algo físico, su agua trae sanidad. Puede curar cualquier herida y puede quitar cualquier enfermedad. El agua de la palabra es vida y puede sanarnos. Su agua también sacia. Solo en Dios somos completos. En ocasiones se buscan las cosas del mundo. Una amiga, un novio, una novia, una esposa, un esposo, para que sacie, para que satisfaga las necesidades de un ser humano. No. La persona nunca va a ser completa, nunca va a ser saciada en las cosas del mundo. Nunca va a ser saciado nuestro corazón. Es un grave error andar buscando en las cosas de este mundo. Ciertamente es muy bueno tener amigos, amigos que edifiquen, amigos que abonen, amigos que le lleven a usted hacia la vida del Señor. Es muy bueno encontrar un hombre o una mujer con la que se pueda compartir los años aquí en la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Yo soñaba llegar hasta bien viejitos con mi esposo. No fue así. Pero mire, he visto parejas de ancianitos tomando cafecito, apenitas caminando. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo eso. Es bueno tener un hombre o una mujer a su lado. Es bueno amarse, es bueno formar una familia, es bueno servir a Dios. Es muy bueno, pero Dios siempre debe de ser lo primero en nuestra vida. Y es el único que puede saciar cualquier área de nuestro corazón, solamente Dios. Leamos Juan 4:7 en adelante. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Usted ya sabe qué pasaje es. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, el agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Repito una vez más, Dios quiere que bebamos del río, de esas aguas que vienen de Él. Sino, sigue diciendo, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nosotros necesitamos urgentemente, como esa mujer samaritana, decirle a nuestro Dios: dame de esa agua, si no me muero, Señor. Dame de esa agua, si no me secaré, Señor. Jesús le dijo a esa mujer que el agua que él traía era un agua diferente a la natural y provocaría en ella un cambio impresionante, que nunca más tendría sed de nuevo. Esa mujer fue transformada en ese momento que Jesús le dio de esa agua. Esa mujer, después de ser una mujer despreciada por la gente, esa mujer no le importó. Hay gente que le da pena hablar, que no quiere hablar por su pasado. Esa mujer no le importó. ¿Por qué? Porque Dios la había transformado en ese momento. Salió y fue a dar las buenas nuevas de salvación a toda la ciudad. Una evangelista que ganó mucha gente en ese tiempo. El llamado en esta mañana es venir a las aguas. El llamado es a sumergirnos en ese río. El llamado es a tomar de esa agua, de esa fuente inagotable. Nunca se terminará esa agua que viene del Señor. Porque lo que va a producir en mi vida, en los matrimonios, fíjense bien los que son matrimonios aquí, esa agua le va a dar vida a su matrimonio, le va a dar vida a sus hijos. Esa agua va a producir vida en su trabajo, en su negocio, lo que no prosperaba. De una manera impresionante necesitamos nosotros de esa agua. Y no solo un día, necesitamos de su agua de vida cada día de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Ahora veamos qué acciones debo de tomar para mantenerme en esa agua. En primer lugar, debo de oír y obedecer. Es necesario oír la voz de Dios. Es necesario prestarle atención a cada una de sus palabras. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo voy a escuchar? Así como están ustedes ahora escuchando la palabra, la prédica, la enseñanza. Es necesario prestar atención a cada una de las palabras que salen de la boca de Dios y dejarme guiar por Él. Obedecer lo que Él me diga, hacer lo que Él me diga que haga. También, ¿qué otra forma voy a accionar? Leer su palabra. Al tener tiempo, al tomarme tiempo de leer su palabra, cada vez más y más mis oídos espirituales van a ir siendo abiertos. Y como decía hace un rato, no me voy a dejar ir por lo que cualquier otro dice. Usted debe de ir a ver si lo que alguien dijo es conforme a la palabra, tiene base bíblica, ¿verdad? Entonces, al tomarme yo tiempo para leer su palabra, se van a abrir mis ojos espirituales, mi oído espiritual. Su palabra es como un tesoro, es como una mina de oro, dice la palabra. Mire, las minas de oro, entre más las escarban, entre más rompen, entre más van buscando y buscando, más oro van encontrando. De esa forma, entre más escudriñemos la palabra, más oro de su palabra vamos a ir encontrando. Cada consejo cada consejo que esté escrito en su palabra va a ser bueno para nosotros, nos va a dar vida.
¿Qué más podemos hacer? Meditar y poner por obra su palabra. Primero dije oír y obedecer, leer su palabra, meditar y poner por obra su palabra. Es de leer su palabra, pero también de meditarla en ella, porque podemos leer los proverbios uno por día, ¿verdad? Y empiezo y rapidito termino. No, a veces hay necesidad de que si 1, 2 o 5 versículos, quedarnos ahí, meditar, que el Señor, que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe. De modo que aprendamos a poner como lo más importante y necesario en nuestra vida. Es necesario que vayamos. Dice el tema de esta mañana, venid a las aguas. Entonces nosotros debemos de buscar esas aguas. El oír, leer, meditar y practicar la palabra de Dios. Debemos de hacerlo todos los días, porque solo así estaremos tomando acciones para mantenernos en esa agua de vida, en ese río que nos refresca, que nos llena, que nos sacia. Su río traerá vida, traerá limpieza y traerá purificación a nuestras vidas. Porque reincido en esto y en esto. El agua, la palabra, cuando nos profundicemos, eso va a ir quitando cosas de nuestra vida. Nos va a refrescar y nos dará nuevas fuerzas. Traerá sanidad a nuestro corazón y traerá sanidad a nuestro cuerpo. Traerá liberación. Mire, hay gente que está detenida en las cárceles, pero hay gente que no está en una cárcel tras barrotes, pero está prisionera, está siendo esclava. Pero cuando viene ese río y nos metemos, eso va a crear en nosotros liberación y también nos va a saciar. Tomemos ese llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Debemos de buscar, porque si le buscamos a Él primero, tenemos la seguridad y la garantía que Él se ocupará del resto de lo que nosotros estemos necesitando. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir, para arrepentirse. Repito Isaías, el versículo del principio, de inicio, Isaías 51, 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Voy a pedir que los jóvenes de alabanza pasen. Debemos de amar estar en la presencia de Dios. Anhelemos cada día más y más de sus aguas. Que su agua va a hacer que nunca más nosotros tengamos sed. Vengamos a las aguas. La invitación de esta mañana de parte del Señor, venid a las aguas. Venid los sedientos, van a ser saciados. ¿Por qué Él nos hace esa invitación y nos dice, no debemos de afanarnos por las cosas materiales, por las cosas del mundo? Busquen de mí y entonces van a ser saciados, van a tener todo lo necesario. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Y conforme a lo que la palabra nos ha hablado en esta mañana, hablemos, levantemos una oración ahí, usted y el Señor, y dígale al Señor, Señor, yo quiero de esa agua. Yo quiero de esa agua que me refresque, que me dé vida, que me sacie. No quiero tener sed, no quiero afanarme por las cosas del mundo, porque ya lo hice, lo he estado haciendo y no me ha funcionado. Al contrario, cada día más y más me siento seca, me siento seco, me siento necesitado. Quiero de esas aguas, Señor. Aleluya.
Te amamos, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Queremos de esas aguas. Queremos, Señor, profundizar. Queremos nadar. Queremos, Señor, que nos cubras con esa agua que viene de ti. Nunca más que haya sed en nuestras vidas, Señor. Que nos saciemos en ti, que nos deleitemos en ti, Señor. Quiero estar en tu presencia. Sí, Señor. En tu presencia, oh Dios. Contemplar. Sí, Señor. Poder contemplar tu belleza. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo, Dios. Necesito adorar. Quiero adorarte a ti, solo a ti, Señor. Quiero estar en tu presencia. Oh, sí, mi Dios. Y poderte contemplar. Gracias, Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame beber. Oh, sí, Señor. De tu mano. De tu manantial. Dame beber. Necesito más. Sí, Señor, necesitamos de esas aguas, Padre, que sacien nuestras vidas, que sacien nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, despierta cada vida, cada corazón. Sacúdenos, Señor, para que podamos determinar, buscar cada día, cada mañana, de ese río que nos da vida, ese río que sacia nuestra sed, ese río, Señor. Queremos cada día más y más de ti, Señor. Queremos, oh Dios, que seas tú saciándonos, que seas tú el primero en nuestras vidas. Queremos crecer cada día más y más en ti. Queremos menguar en nuestras vidas físicas, en nuestra carne. Más de ti, Señor, más de ti, Señor. Eres maravilloso, Padre. Sí, Señor. Danos de tu agua, oh Dios. Oh, mi Señor. Como esa mujer samaritana, Padre. Danos de beber de tu agua. Y que en nuestras vidas, Señor, se pueda reflejar tu vida, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana.